Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para Infobae TV. Buen día, Willy. Buen día, Qué gusto Marcelo, verte, ¿qué tal? como siempre acá, como todos los martes. ¿Sí? Bueno, acá me traje un montón de cosas. Allá vamos. Sí, sí, estás Bueno, muy... con muchos papeles esta mañana. Tengo dos cosas para leer muy interesantes. Bueno, a ver, primero vamos a tocar dos temas del día y después un tema muy más de fondo que los temas del día. Vos sabés que ha habido en la Argentina, primer tema, diversos tipos de persecución a los medios y de argumentos para la persecución a los medios. Ha habido, en primer lugar, una persecución a los medios como empresas, bueno, no hace falta que la explique, visible y de pública notoria. Ha habido, en el caso de periodistas particulares, es decir, no ya de empresas, sino de periodistas comunes como nosotros, el caso de Nelson Castro, por ejemplo, u otros, escraches a través de diversos procedimientos, o por la televisión o por la calle. Y ha habido diversos argumentos para justificar esta cuestión de la persecución en los medios. Por ejemplo, el argumento de que los medios pretenden instalar la agenda, que fue con el que se empezó esta persecución. Después vino algo más complejo, como el argumento destituyente. Y últimamente hemos escuchado argumentos en el sentido de que son los medios los responsables de las cosas que pasan por contarlas, digamos. Claro. Es decir, que el abanico de persecución ha sido amplio y los argumentos para justificarla también han sido argumentos. Yo estoy resumiendo, por supuesto, son los tres más importantes, ¿no? Que los medios pretenden marcar la agenda, que los medios son directamente destituyentes, y ahora, digamos, en la versión, digamos, capitanich del asunto, el tema consiste en que los medios son finalmente los responsables de las cosas que cuentan, porque contarlas las produce. Bueno, sí, o cuando uno las cuenta es porque desea que ocurra. Exactamente. Bueno. Muy bien. Hasta acá, nada mayormente nuevo. Hasta ayer. ¿No es cierto? Ayer hubo un cambio en esta rutina, en este camino, digamos, de persecución a los medios y a los periodistas, con un caso ocurrido, es cierto, no a nivel nacional, pero sí en Santiago del Estero, que es una provincia muy vinculada al gobierno nacional, claro. Porque obviamente es una provincia que la conduce los Zamora, digamos, y el señor Zamora es el vicepresidente nacional del Senado y un aliado político de los más relevantes de la Presidenta de la República. Con el caso de un periodista llamado Juan Pablo Álvarez, el director de un portal que se llama Última Hora, un portal de noticias, digamos, una especie de pequeño Infobae de Santiago del Estero. Sí, un OPI Santa Cruz. Exactamente, muy bien. Al que se lo acusó ayer de incitar, ayer o estos días, mejor dicho, estuvo preso el hombre unos cuantos días, de incitar a la violencia colectiva y de aterrorizar a la población. Y yo cuando leí aterrorizar a la población, rápidamente me acordé del presidente Maduro, ¿no es cierto?, que es porque este es el argumento que utiliza Maduro para perseguir a la prensa en Venezuela. Entonces, fíjate que este argumento de aterrorizar a la población es bastante más complicado que los argumentos anteriores, porque obviamente marcar la agenda, una pavada, digamos, lo destituyente no fue cierto, y el hecho de esta nueva teoría respecto de que los medios producen las cosas que cuentan, obviamente es más para el chiste que para la realidad. Claro, bueno. Pero atención con que esta idea de aterrorizar a la población es grave. ¿Por qué es grave? Bueno, porque obviamente está incluida en la ley antiterrorista. Exactamente. Y yo recordaba que cuando la Presidenta de la República asumió su segundo mandato en 2011, fin de 2011, cometió dos grandes equivocaciones, de las que no volvió nunca más. La primera fue el principio de control de cambios que derivó después en el cepo cambiario, y la segunda fue esta insólita sanción de una ley justamente para perseguir a quienes aterrorizan a la población. Yo la discutí mucho esa ley en su momento, y todos los responsables de votarla o sus promotores me explicaron que era para casos muy extremos, que era por si ocurrió una convulsión nacional, que era una cuestión de acuerdo con Estados Unidos porque los terroristas de no sé dónde. Yo obviamente presenté frente al tema un enorme signo de interrogación y acá está la historia. Si finalmente termina un periodista santiagueño con el riesgo de que se le aplique semejante cosa, ¿no es cierto? Entonces me parece que ayer, o a partir de hoy, mejor dicho, si esto es cierto, entramos en una instancia superior de la persecución en los medios, que ya deja de ser una cuestión, llamémoslo hoy en día, casi pintoresca, para convertirla en una persecución grave contra personas. El señor Álvarez contra la libertad de las personas. Puede ir 6 años preso, bajo el argumento de que pretendió con una noticia, en este caso la de contar lo que pasaba en Santiago, cuando pasaba lo mismo en Tucumán, en Entre Ríos, en Córdoba y en otros puntos de la Argentina, con la cuestión de las reuniones policiales, ¿no es cierto? Sí, bueno. Me parece un asunto que guarda, que me parece que hemos entrado en una instancia superior del problema,
habiendo ya evidentemente agotada la instancia del escrache, pues vendrá entonces, pregunto yo, la aplicación de la ley antiterrorista. Bueno, primer asunto. Segundo asunto. Mientras ayer el presidente Obama recibía al presidente Mujica del Uruguay, a quien llenó de elogios. Viste que ahora es al revés. Es Obama, el presidente norteamericano, el que elogia a los demás. Claro. Lo elogia al Papa, lo elogia a Mujica. Bueno, a él no lo elogia mucha gente, pero bueno, bueno, claro, porque es políticamente incorrecto lo que sea. elogiar al En presidente cualquier de caso, Estados Unidos. es cierto que Obama no es Roosevelt, pero bueno, efectivamente. Pero ganó la reelección, con más del 50% de los votos. Y si miramos un poquito ahí la lista, claro, Obama ya recibió, de 2009 para acá, a todo el mundo. Claro. Recibió a Alan García, a Ollanta Humala, a Lula, a Dilma, al presidente Piñera, creo que a Evo Morales también. Bueno, al presidente de México, a los presidentes de México, al presidente de Colombia, y ahora va a recibir en junio a Michelle Bachelet, pero no a la Argentina. Pero bueno, más allá de eso, mientras ocurría este episodio en Washington, en Buenos Aires, la presidenta argentina recibía a Michelle Bachelet. El marco del asunto era lo típico, digamos, que Argentina pretende relanzar la relación con el país vecino. Cada vez, si ustedes miran, cada vez que hay una reunión de la presidenta argentina con un presidente de otro país, que ocurre esporádicamente, está el mismo argumento, hay que relanzar la relación. Se ve que han arruinado todas las relaciones y se dieron cuenta. Bueno, todas las así relaciones que deben ser relanzadas. Pero vos fíjate que finalmente el aspecto más destacado, al menos en el plano de las noticias respecto de esta reunión de Cristina con Michelle Bachelet, fueron 3 preguntas que le hizo la periodista de Clarín, llamada Natasha Niewski-White, ¿no es cierto? Muy bien. Periodista que cubre temas internacionales en el diario Clarín. ¿Qué le preguntó? Lo obvio. Es decir, yo le hubiera preguntado lo mismo. Es decir, claro. Siendo que estábamos en el marco de la discusión con Chile, la pregunta era obvia. Es decir, ¿qué papel había tenido la Cámpora en la persecución a Lang? Claro, ¿y cómo sigue eso? ¿Y cómo sigue la historia? Claro. Bueno, la Presidente, obviamente, se molestó con la pregunta. A ver, a mí no me parece mal que el presidente se molestara con la pregunta, ni me pareció mal la pregunta. La pregunta era la correcta y la respuesta era básicamente esperable. A ver, no me parece que los presidentes... A ver, hay muchos presidentes que se molestan con las preguntas. Sí, claro. No pasa nada. Muy bien. Lo grave fueron 2 cosas que parece que pasaron desapercibidas, una no tanto y otra sí, mucho más graves que la controversia entre Natasha y Cristina, digamos. Cuando terminó la conferencia de prensa, el ministro de Economía acusó a la periodista Natasha Niewski-White de Clarín de anti-argentina, ¿no es cierto? Y eso es una cosa que hasta ahora no había pasado nunca, que un ministro de gabinete encare a los gritos en la Casa Rosada a una cronista para decirle anti-argentina por la pregunta. ¿No es cierto? De paso hay que decir que se trata del ministro con peor imagen del gabinete, solamente superado por Ahora, Gurú. cuando la Presidenta intentó dar una respuesta, a ver, estamos claros que la Presidenta no está cómoda en las situaciones espontáneas, ¿no es cierto? Claro. Si vamos para atrás, vamos a encontrar pocas apariciones espontáneas de Cristina. Una fue, por ejemplo, Harvard, ¿no? Cuyos resultados todos conocemos. Eso fue espontáneo. Es decir, nosotros vemos a una Cristina siempre muy armada, ¿no es cierto? Será el señor Grossman, no sé quién lo arma, pero... Riley. Exacto. No se la ve a la Presidenta sometida a cuestiones de espontaneidad en sus discursos, apariciones públicas o recorridas por tales o cuales lugares. Ocurrió 2 o 3 veces. Ocurrió en Harvard, ocurrió cuando la Presidenta fue a La Plata, con las naciones, cuando ahí estaba su madre y demás, y ocurrió ayer, cuando en conferencia de prensa con un presidente de un país vecino, los presidentes se someten a las preguntas. Bueno, pero más allá de la incomodidad de la Presidenta, que era visible, y de esta barbaridad que dijo Kicillof respecto de una persona de la Argentina, a mí me llamó mucho la atención que dentro de la respuesta de la Presidenta, ella sugiriera, dijo, bueno, en el fondo, el presidente Sebastián Piñera, el anterior a Bachelet, siempre le preguntaba lo mismo, por Lang, como sugiriendo un interés del presidente Piñera personal en Lang. Que es cierto, lo tuvo. Lang fue dueño, Piñera fue dueño de Lang en su momento, aparte de uno de los dueños, hasta que vendió. Creo que Lang pertenece a una familia que se llama Cueto, y ahora fusionada con TAM, es un monstruo. Pero fíjate que la Presidenta hizo básicamente lo mismo que hacía Kirchner, que es desacreditar la pregunta, ¿no? Sin duda. Y en este caso, utilizando la figura de un expresidente de un país vecino, en presencia de una Presidenta que nunca fue capaz de decirle semejante cosa. Y le cayó muy mal a Bachelet ese Pero, comentario. ¿qué te parece? Porque obviamente Cristina sugirió que Piñera era un corrupto. Claro. Digamos. Un vudú, digamos.
uno que se interesa por una empresa privada. A mí me pareció una barbaridad que, como muchas barbaridades, pasan desapercibidas. Bueno, esos son temas, digamos, del día. Vamos a una cuestión un poco más de fondo. Habrás escuchado, Willy, muchas veces, tanto en público como en privado, que la Argentina ha emprendido una transición pretendidamente ordenada, ¿no? Viste que después de enero dijo, bueno, a ver, ha comenzado una transición ordenada. La palabra transición no le gusta al presidente porque ella la atribuye a otros momentos de la política argentina, como el caso de Duhalde, pero no importa. Transición, traspaso, fin de mandato, o como queramos llamarlo. Lo que se dice es que Cristina aceptó la realidad de que tiene que encarar una transición ordenada después del desastre de enero, las reservas. Y yo listé 7 puntos que fundamentan este punto de vista de las personas que suponen, analistas, políticos, observadores, economistas, periodistas, que suponen que efectivamente ha comenzado algún formato de transición ordenada. El primero es que le atribuyen al presidente la idea de querer terminar bien. Bueno, Cristina quiere terminar bien, se quiere ir bien, digamos, y va a hacer lo mejor posible de acá a 2015 para irse lo mejor posible. Segundo, que ha bajado la crispación. Por ejemplo, habla con Macri, para poner un ejemplo, ¿no? Y que los niveles generales de crispación venían bajando, al menos hasta el sábado pasado. Tercero, que hay un papel fundamental, me explican o dicen, del Papa Francisco, tanto en contener a Cristina, tanto en frenar a sus críticos. ¿Eso es lo que se dice o no? Sí. Muy bien. En cuarto lugar, se supone que luego de una interna, Daniel Scioli será el candidato a suceder a Cristina, pero que la presidenta en el fondo lo prefiere a Macri, ¿no es cierto? En una hipótesis, digamos, parecida a la de Bachelet con Piñera en su primer mandato o a la de Menem con De la Rúa en el caso argentino. En quinto lugar, que arrancó un proceso de ajuste, que finalmente el presidente se dio cuenta que esto no daba para más, y en enero, a través del presidente del Banco Central, arrancó un proceso de ordenamiento de las cuentas en Argentina. Sexto, que van a llover dólares de un modo u otro, no sé si llover, pero que bueno, arreglamos con el asunto de Repsol, eso habilita arreglar el Club de París, eso habilita arreglar no sé qué cosa con el Fondo Monetario, que la super cosecha de no sé qué. El que canje del Bodén 15, notá lo que es la nueva que hay. Que van a llegar dólares, ¿no es cierto? Y la séptima, de los puntos que yo listé, es la que dice que el presidente, paradójicamente, se va a terminar beneficiando con la expectativa positiva que generan en materia económica sus sucesores. O su propia salida, digo. Exactamente. De estos 7, yo personalmente, de estos 7 puntos, el único que tomo como válido es el último, ¿no es cierto? O sea que efectivamente puede ser que la perspectiva de un Massa presidente, de un Macri presidente, o de un Scioli presidente, o de un Wiener presidente, genere una expectativa más favorable y que haga, por ejemplo, subir los activos argentinos o esa cosa. Pero ciertamente yo tengo mis muy serias dudas de que los 6 puntos restantes, que son los fundamentales, tengan algún sentido. Me da la impresión de que la nación está minada por diversos aspectos. Por ejemplo, uno es la corrupción, ¿no es cierto? Uno visible, es decir, estamos viendo hoy en día en los diarios, ya no le da bola, digamos, pero desde Vudú hasta el caso del tal Liuzzi, digamos, todos los días es un escándalo. Bueno, pero más allá de estas especulaciones, se me ocurren que hay 2 cuestiones visibles ya, que efectivamente amenazan esta idea de la transición ordenada. La primera fue la reacción del gobierno en escalada, digamos, luego del documento de la Iglesia el día viernes. Claro. Si el episcopado dio un documento el viernes, de unos 2 que hace por año, planteando el tema de la violencia, el tema de la inseguridad y el tema de la corrupción. Claro. ¿No? Son los 3 temas que subrayó el episcopado. A ver, podemos discutir otro día si la Iglesia debe o no debe meterse en la vida política del país. Eso es un tema a discutir y yo lo discutiría. Pero en cualquier caso, sabemos que el episcopado da a conocer 2 documentos por año y que además, siendo que el Papa hoy es argentino, que es el jefe de todos ellos, estamos claros que el documento algo quiere decir. Frente a este documento de la Iglesia hubo una escalada de reacciones que arrancó con Capitanich, que dijo: la inseguridad no es un problema del gobierno, es un problema de las provincias. Claro. Y eso ya lo explicamos, dijo. Después vino la Cámpora, con críticas a los obispos. Pero vino la señora Carlotto, ya subiendo el tono, que le atribuyó a estos obispos una responsabilidad en la dictadura. Claro. Dijo: no hablen de la violencia ahora, porque no hablaron de la violencia en los 70. Y después vino el presidente. Pero eso te iba a decir, esta vez no fue solamente la Cámpora y la señora de Carlotto. La escalada arrancó en Capitanich, siguió por la Cámpora,
siguió por la señora Carlotto y culminó con la presidenta el día sábado en un curioso homenaje al padre Mujica. Digo curioso porque obviamente a los 40 años de su muerte o de su asesinato habría que ver quién lo mató en rigor de verdad. Claro. Si los militares, los policías, López Rega o los propios Montoneros. Por eso es esa parte. Entonces me dio aquí una primera impresión, sobre todo por el argumento de la Presidenta, que dijo que el documento de la Iglesia pretendía una vuelta atrás en la Argentina, así pretendía la violencia. Es decir, a juicio de la Presidenta, toda persona que pronostica algo, o que sugiere algo, o que diagnostica algo, es en el fondo lo que quiere es producirlo. Claro, no se tiró, la Presidenta no se tiró directo contra el documento de la Iglesia por Francisco. Lo hizo. Entonces se tiró contra los diarios. Los diarios que fueron los primeros documentos. Ahora, ¿qué hacen los diarios cuando reciben semejante documento de los obispos? Siendo que además los obispos responden al Papa, que se supone que es la persona que está ordenando la transición. Porque se nos explican, que el Papa nos dice que hay que cuidar a Cristina, y además le dice a toda la caravana que van a verlo, que la cuiden a Cristina y que todo va a estar fenómeno. Entonces acá ya aparece un primer interrogante respecto de de esta atmósfera de la transición, claro, digamos, ¿no? Exactamente. La Presidenta, ante la menor crítica, reacciona mal, ¿no es cierto? Porque claro, obviamente, a ver, ¿quiénes son los que quieren volver atrás? ¿A qué se refiere el Presidente con los que pretenden la violencia? A ver, la Presidenta no lee los diarios. A ver, nosotros tenemos en la Argentina desde violencia familiar exacerbada hasta narcotráfico, desde balaceras sindicales, no, hasta crímenes de jubilados. Es decir, el arco de la violencia es fenomenal. Exacto, no es la violencia política de los 70, por supuesto. Estamos claros que no. Pero esa violencia incluye desde balas en la boca hasta jubilados asesinados en sus casas para robarle 20.000 pesos, ¿no es cierto? O sea, el arco es fenomenal. Frente a esto, esta reacción del presidente que me llama la atención y que puesta en este contexto de una transición se supone ordenada, a mí me resulta un interrogante. Claro, se parece más a la presidenta del vamos por todo, claro, que a la presidenta de la transición ordenada. Claro. Y la segunda cuestión que yo quisiera subrayar respecto de mis dudas acerca de la transición es el plano económico, obviamente. Claro, donde también. Bueno, muy bien. ¿Y por qué menciono esto? Porque hubo también una reacción muy virulenta contra alguien que sugirió este fin de semana, o el viernes pasado, el banquero Jorge Brito. ¿Qué dijo el señor Brito? Dijo, a ver, si no bajan los subsidios, va a haber que devaluar. Eso fue básicamente. Esto le dijeron de todo, el equipo económico, y se le atribuyó al señor Brito no un diagnóstico, es una intención. Dijimos, no, la verdad que lo que ese tipo quiere es que se devalúe porque los bancos hacen negocio, la timba. A ver, paréntesis, la timba es la que genera el gobierno. Pero aparte de eso, estamos claros que el gobierno vuelve aquí a aplicar un criterio similar al del documento de la Iglesia. Se le atribuye al señor Brito la intención de devaluar, como a los medios o a la Iglesia, la intención de ir a la violencia. Claro, y por eso te digo, y vamos al túnel del tiempo, del vamos por todo, otra vez contra los bancos, parece, digamos, Guillermo Moreno. Claro, ahora, ¿no? La pregunta acá, y esto es el aspecto creo más relevante de este momento del comentario, es si Brito tiene razón o no tiene razón. ¿No? Es decir, a ver, suponete que viene el servicio meteorológico y dice, a ver, señores, va a llover mañana. Yo tengo dos alternativas, o me compro paraguas, o un piloto y me protejo de la lluvia, o le digo al servicio meteorológico que lo que quiere en realidad es que yo me moje. Bueno, a ver, o hacemos una discusión infantil o hablamos en serio. Y si hablamos en serio, vamos a ver algunos comentarios que no son de Jorge Brito. Es decir, porque a Brito se le atribuye, como banquero, la intención de hacer un negocio con la devaluación, ¿verdad? ¿Hasta acá estamos claros? Sí, que hay, digamos, el que hace negocio con la devaluación es el Estado, que se financia el presupuesto. Entonces, esta mañana me encontré con un artículo muy interesante de un periodista insospechado de pretender marcar la agenda, destituir, crear una devaluación o lo que sea, que es Máximo Montenegro. Exacto. Nadie lo puede acusar de ser de los grupos concentrados. De ningún grupo concentrado. Muy bien. ¿Qué dice Máximo Montenegro? Dice, el dilema de Cristina por estos días es simple, dólar o recesión, ¿verdad? Entonces agrega, si mantiene alta la tasa de interés, logrará controlar la corrida del dólar, pero seguirá hundiendo la economía en la recesión. Si en cambio afloja la restricción monetaria, es decir, el precio que pagan los bancos por los depósitos en pesos, para que a su vez preste más barato, el riesgo es que se vuelva a la fuga del dólar y a la presión por una mayor devaluación.
Está clarísimo. Esto nosotros lo llamamos hace unos días en la radio el dilema de Spert, claro, ¿no? Porque Spert lo describió en estos términos parecidos unos días antes. Entonces acá hay en estos términos una disyuntiva, es decir, si la Presidente afloja la restricción monetaria, sube el dólar. Y si la mantiene, el dólar se mantiene como está, planchado, pero se complica la actividad económica. Muy bien. Claro, pero si sube el dólar también se complica la actividad económica, digamos. Por eso es trampa 22. Lo que cuenta Maxi Montenegro es que Kicillof convenció a Cristina de que llegan los dólares. Entonces, como el antídoto ante este dilema, a juicio de Kicillof, son los dólares, que van a llegar de manera inminente. Bueno, eso es lo que... En su momento fueron los chinos, lo que sea, pero van a llover los dólares. Y quien va más allá todavía de esto es Juan Carlos de Pablo. Ajá. Yo acabo de recibir hace minutos, antes de llegar al canal, el trabajo que él prepara cada lunes, se llama Contexto, ¿no? Yo lo imprimí hoy martes por la mañana. Y me encontré con un trabajo, con una hoja que se llama Dólar, ¿cuál puede ser la próxima sorpresa? Escuchá lo que dice Juan Carlos. Al comienzo de la gestión del Banco Central de Juan Carlos Fábrega, sorprendió a todo el mundo aumentando el tipo de cambio oficial de 6 a 8, es decir, subiéndolo 25%. Junto a esto subió las tasas de interés, lo cual le permitió mantener constante el tipo de cambio en el segmento oficial y en el mercado de cambio paralelo, y también la verdad. Pero como desde entonces la tasa de inflación no fue cero, el poder adquisitivo interno del dólar oficial se ha deteriorado. Y aunque la tasa de inflación de abril fue menor a la de los meses anteriores, la erosión continuó. Está claro entonces, dice el doctor de Pablo, es evidente ahora que la relación dólar oficial, tasa de interés que paga el Banco Central, observada en las últimas semanas, no es sustentable en el tiempo, sino que por el contrario, algo va a pasar. Yo llamé a esto la teoría de la erosión, para ponerle un nombre comprensible. Esto es, como se mantiene la causa del problema, que es la emisión monetaria, el gasto y la inflación, te tomo que la descripción que le hace Kicillof a Cristina puede ser una política de cortísimo plazo. Es decir, ante la emergencia del mes de enero-febrero, claro. Bueno, ¿había alternativa? No, de ninguna manera. No había alternativa. Muy bien. Manera. Entonces te lo tomo. Es decir, había que hacer este destrozo, es decir, como el bombero que rompe, que destroza la casa para apagar el incendio. Si entra con el camión y para apagar el incendio te destrozan el living. Claro, Fenómeno. pero los que hicieron el incendio son los mismos que estaban, son los que vivían en la casa. Me parece no es que vino alguien a traer un fósforo. Me parece que corremos el riesgo, y esto sí creo que afecta a la transición en algún plano, es que esta política de apagar el incendio rompiendo el living se vuelva constante. Claro. ¿no? Bueno, si no aparecen los dólares, exactamente. Y no se entiende Entonces, muy bien de dónde van a aparecer cuando se termine la soja. Me parece que este dilema, en el fondo, es recontra falso. ¿Sí, sí? Porque en tanto y en cuanto vos no termines con el problema que originó al dilema, que es la tasa de inflación, como dice el doctor de Pablo, en algún momento próximo, no sabemos cuándo, si no tenemos cuándo, no tenemos idea cuándo. Si bueno, mañana, obviamente el mes que viene, la apuesta de Cristina y la apuesta de Kicillof es devaluar lo menos posible y tratar de llegar como sea para que la sorpresa le toque al que venga. Exactamente. Pero vamos a ver si lo pueden lograr. Eso es lo que eso está opinado. El doctor de Pablo especula con el tema del tiempo y se le pregunta al millón, que es cuándo, obviamente, no tiene contestación. ¿Entendés? Pero depende de cuántos dólares frescos aparezcan después de la soja. Ahí vamos a ver parte de la verdad. Exactamente. Falta un poquito. Entonces, todo. yo repasando esta hipótesis de las columnas que sostienen esta transición supuestamente ordenada, le empecé a encontrar fisuras a la arquitectura de la transición. Una son las reacciones del presidente y otro es el fundamento del ajuste, que me parece que tiene patas cortas y que como la ecuación se mantiene igual, inflación, emisión, gasto, solo se ha ajustado el tipo de cambio. Por lo tanto, el tipo de cambio está, como dice el doctor, erosionado. Así que me parece que el próximo dilema de Cristina, en rigor de verdad, no es dólar o tasa, sino cómo enfrentar la teoría de la erosión, que me parece que empezó a funcionar. Sí, señor. Dicho lo cual, he dado por terminado mi comentario de hoy, martes aquí en Infobae TV. Hemos cumplido nuestra tarea. Pero por supuesto, sin lugar a dudas. Gracias, Willy, como siempre, es un gusto verte. Chao, hasta el próximo martes.